Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 13. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El título del mensaje de hoy es Engendrados de Dios. Padre, Señor de la gloria, gracias infinitas te damos, Señor, porque siendo nosotros pecadores, usted se dignó, Padre Santo, a descender de los cielos para venir a servirnos, Señor, y venir y hacerse como Cordero inmolado, Padre Santo, para darnos perdón de nuestros pecados, darnos fe, arrepentimiento y darnos el gran regalo de la vida eterna. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque éramos indignos de ser tus hijos, pero gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz, Señor, fuimos adoptados, Señor. Por tu gracia, por tu misericordia y por ese gran amor inexplicable que has tenido en la humanidad, no solo de crearla, Señor, sino de venir a rescatar al hombre caído, venir a rescatar lo que se había perdido por el pecado, Señor, del hombre. Padre, ahora pido que seamos edificados y bendecidos con tu santa palabra, los aquí presentes, Señor, y también los que se conectan por las redes sociales, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y a no olvidarnos lo que usted hizo por nosotros. Y ruego, Padre eterno, que si hay alguna persona que escuche este mensaje y aún no cuenta con ese regalo de la salvación, de la vida eterna, que solo Cristo puede dar, que tu Espíritu Santo lo toque a través de tu santa palabra, Señor, y le conceda el arrepentimiento para que te conozca como Salvador personal. Ruego por esto y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Engendrados de Dios. Engendrados de Dios son los nacidos de agua y del Espíritu de Dios. Jesús se refirió al lavamiento o purificación espiritual cuando él dijo que es necesario nacer del agua, de agua y del Espíritu. Y se refería realmente a ese lavamiento, esa purificación espiritual que necesita todo pecador, o necesitamos todo pecador, que es efectuado por el poder del Espíritu Santo, por el medio de la palabra de Dios, en el momento de la salvación. Y eso es lo maravilloso, que cuando nosotros en arrepentimiento fuimos a nuestro Señor, Él escucha al pecador y Él perdona cuando una persona se humilla y le pide perdón, reconociendo sus pecados, reconociéndole a Él como el Señor, el Salvador, el único Salvador, reconociendo la deidad de Jesús, que estuvo aquí en la tierra como Dios hecho hombre,
Pero todo pecador necesita ese lavamiento o purificación espiritual del alma para iniciar una relación personal con el Dios verdadero y para ser adoptado como hijo de Dios. Juan el Bautista vino a dar testimonio de este Mesías, del Salvador, del Mesías, o sea, de Jesucristo. ¿Cuál fue enviado por Dios? Juan el Bautista fue enviado por Dios, no fue puesto por hombre, sino enviado directamente por Dios para dar testimonio de Jesús. Y vamos a volver a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y se refiere a Juan el Bautista, dejando marcado ahí el primer capítulo de Juan. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 3. Nos devolvemos y vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 3. Y voy a leer del versículo 4 al 6 para que usted lo siga con su vista. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Jesucristo dijo: la carne es débil. ¿Por qué la carne es débil? Porque estamos manchados de pecado, porque la carne está dominada por la naturaleza pecaminosa de Adán. Por eso es débil, pero el Espíritu está dispuesto a ser obediente a Dios, a someterse a la palabra de Dios, a permitir que Dios purifique o lave en una manera o en un sentido espiritual el alma que está corrompida. Un monarca o jefe de Estado en aquellos tiempos que se desplazaba por caminos desérticos enviaba una cuadrilla de trabajadores a limpiar el camino, a quitar los obstáculos, todo estorbo, escombros, obstrucciones, a tapar huecos que impidieran atravesarlo. Y en sentido espiritual, Juan hacía un llamado al pueblo de Israel para que prepararan el corazón para la venida del Mesías. Era necesario enderezar el camino torcido. Testimonio de la luz. Dice que Juan fue enviado para dar testimonio de la luz. ¿Y cuál es la luz? Se refiere a la luz verdadera, a la luz que está en Jesucristo. Esa luz que alumbra en las tinieblas, que disipa las tinieblas. Y un sentido espiritual es la luz que deshace las tinieblas del pecado, que le da vista al ciego espiritual. Sí, esa luz verdadera, de esa luz vino a dar, o fue enviado más bien Juan el Bautista a dar testimonio de esa luz. Juan predicó sobre el arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas 3:3, no lo vamos a leer, se requiere arrepentimiento. Sí, se requiere arrepentimiento para que la luz de Cristo resplandezca en los corazones. Es necesaria esa luz que disipa todas tinieblas.
Juan vino a dar testimonio para que todos creyesen por él. Aquí él no se refiere, o sea, Jesús no se refiere, perdón, no se refiere a Juan, la luz, sino a Jesús. Juan más bien aquí dice que Juan vino a dar testimonio para que todos creyesen por él. Pero aquí no se refiere. Entonces, dice, aquí él no se refiere a Jesús, sino a Juan, como el mensajero que dio testimonio de Cristo. Por ejemplo, otro ejemplo fue la samaritana. Cuando Jesús llegó y la samaritana, él tuvo un encuentro en el pozo de Jacob con la samaritana y ella se convirtió a Cristo. Ella fue y dio testimonio a toda Samaria, desde el más joven hasta el más adulto, desde el más jovencito hasta el mayor de los hombres y familias, mujeres. La samaritana dio testimonio también. Entonces vemos cómo Juan el Bautista vino a él a dar testimonio de esa luz. Sí, Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. Y como les decía, él predicó sobre el arrepentimiento para perdón de pecados. Y vamos a leer Juan. Ahora nos devolvemos al Evangelio de San Juan, o más bien vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, y vamos a leer versículos 7 y 8. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y aquí es donde les dije que no se refiere a Jesús, este versículo, que dice a fin de que todos creyesen por él. Se refiere al testimonio de Juan el Bautista. Samaria creyó cuando escuchó el testimonio de la samaritana. Por cierto, tenía muy mala reputación. Pero ella les dijo, he conocido al Mesías, al Salvador. Y ellos vieron la fe de la samaritana, la fe en Jesús. Y ella dio testimonio. Juan el Bautista era un hombre de testimonio, era un hombre de Dios. Y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, aquí lo dice muy claro, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Pero muchos creyeron a través del testimonio que dio Juan el Bautista de Jesús. El propósito del testimonio de Juan fue generar fe en Cristo como el Salvador del mundo. Y algo parecido hizo la samaritana. Generó fe en Cristo como el Salvador del mundo, el Mesías que estaba anunciado en las profecías, que vendría a salvar al pueblo de pecados. La luz verdadera descendió del cielo
para venir a deshacer las tinieblas del pecado. Y ahora vamos a leer los versículos 9 y 10 del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La presencia de Jesús en la tierra era la presencia del Dios único, el Dios verdadero, el único creador de cielos y de tierra. Él estuvo acá. Él crió la tierra y vino dejando su trono. Vino a la tierra. Vino a alumbrar a la humanidad. A la humanidad que estaba o está o sigue en cautiverio, que sigue siendo esclava del pecado, que sigue en tinieblas. Y es lamentable, sí, y es muy bonito celebrar la Navidad y sobre todo en familia. La celebramos como familia de la iglesia. Pero es muy triste que la mayoría de personas que no conocen a Jesús, a Jesucristo, celebran la Navidad en fiestas, y está bien si fueran fiestas sanas, pero en fiestas perversas, donde hay licor, donde hay drogas, donde hay sexo ilícito, donde hay corrupción, donde hay perversidad. Y así es como la mayoría de personas celebran la Navidad. Sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre. Posiblemente nació entre marzo y abril, de acuerdo a los relatos bíblicos, por las épocas, por la historia. Pero lo importante es que Él nazca en los corazones, que Él reine en las personas, que Él gobierne las vidas de aquellos que han sido salvos y aquellos que necesitan salvación. Se necesita ese Salvador para tener libertad espiritual. Y esa es la luz espiritual que necesita el mundo. Es maravilloso cuando uno entra a residenciales y ve hasta los árboles adornados de lucecitas. En estas fechas, las casas totalmente cubiertas de luces navideñas. Pero lo triste es que muchas familias que viven en esos hogares no tienen la luz de Cristo. Y necesitan esa luz verdadera que vino al mundo a deshacer las malas obras de Satanás a causa del pecado del hombre. La luz verdadera descendió del cielo para venir a deshacer las tinieblas del pecado. Vino a alumbrar a toda la humanidad, pero muchos no le conocen hoy en día. Muchos hoy en día no le conocen. Vino por la humanidad caída, que aborrece la luz para que sus malas obras no sean reprendidas. Y vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 20.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Está muy clara la palabra de Dios. Una persona sin esa luz vive en las tinieblas y ama las tinieblas porque ama el pecado. Y lo que busca son los deleites pasajeros, los deleites pecaminosos pasajeros, placeres pasajeros. Eso es lo que le agrada y por eso aborrece la luz verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Jesús vino a deshacer las tinieblas del pecado. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra. Y vamos a leer ahora los versículos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se necesita ser engendrado por el Espíritu Santo para tener la luz que disipa las tinieblas del pecado. Para ser lavado o purificado espiritualmente a través de la palabra. Y por eso dice, mas a todos los que le recibieron, recibir al que es el verbo de Dios. Sí, ¿a quién debemos recibir? Aquel que es el verbo de Dios. Aquel verbo que se encarnó en la persona de Jesús. Se refiere a reconocerlo en todo lo que Él afirma ser sobre sí mismo. Lo que la palabra nos afirma que es el verbo, se necesita reconocerlo en todo lo que dice la Biblia que Él es. Porque esto es palabra de Dios y la palabra de Dios es absoluta. O sea, es veraz, verdadera. Y no es como el mundo usa el relativismo. La palabra de Dios es absoluta. Mas a todos los que le recibieron, sí, les dije recibir al verbo, al que es el verbo de Dios. Se refiere a reconocerlo en todo lo que Él es, o lo que Él afirma ser sobre sí mismo. Poner toda la fe en Él, en Jesucristo. Es tener sumisión y lealtad a Él. Eso es recibirlo, más a todos los que le recibieron. Es creer en su nombre, en su divinidad, único en quien hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien haya salvación, solo en Jesús. Mas a todos los que le recibieron les dio. Dios se refleja el carácter de la gracia de Dios, que es irreemplazable
en el regalo de la salvación. Solo Cristo puede salvar. Y es muy triste cómo rechazan a Jesucristo. Muchas personas cuando uno les habla y les quiere hablar uno de la salvación y dicen, yo ni me habla porque yo soy de tal religión. Jesucristo no es una religión. Y ninguna religión ni ninguna iglesia puede salvar. La salvación tiene un nombre único y se llama Jesucristo. No es una denominación de iglesias. La salvación viene de Jesucristo. Nadie puede interceder entre Dios y el hombre, únicamente Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y el hombre. El único. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad. Los que reciben a Cristo, sí, el verbo, reciben todo el derecho y la autoridad para reclamar el título exaltado, hijos de Dios. Engendrados de Dios. Engendrados de Dios. Son los que nacen de agua y del Espíritu de Dios. Juan 3:5, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. No se refiere aquí Jesús al agua literal, sino a la necesidad de purificación y limpieza. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 36, de Ezequiel, perdón, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, del versículo 24 al 27, habla de lavamiento, de purificación. Y donde Dios le dice al pueblo de Israel que le dará un corazón de carne, ya un corazón renovado, quitará el corazón de piedra por el pecado, corazón duro, que percibe en hacer lo malo, en pecar, y les dará un corazón de carne, para que sean sumisos a la palabra de Dios, para que enderecen sus caminos. Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 36. El profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Y vamos a leer del versículo 24 en adelante. Okay. Ezequiel 36, versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias,
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la renovación que Dios hace en el pecador arrepentido. Y esta profecía se va a cumplir en Israel. Un día, cuando Jesús venga en su segunda venida, que va a recoger a todo el pueblo de Israel y viene a salvarle. Pero para eso tiene que cambiar el corazón. Y hoy, a través del Espíritu Santo, Dios lo está haciendo en la tierra. Y aquellos judíos que se convierten en gentiles, el Espíritu Santo está haciendo la obra redentora, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero al final, cuando el pueblo de Israel vaya a ser destruido por todas las naciones, viene Jesús a impedirlo y a salvarlos. Este libro de Ezequiel es profecía. Y hay profecías que tienen que cumplirse. Engendrados de Dios, en el Antiguo Testamento, agua. En un sentido figurado casi siempre se refiere a renovación o limpieza. Espiritual, sí se presenta junto con espíritu. En el Salmo 51, 9 y 10, David pide en arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y le pide, lávame, lávame. Y en otros versículos le dice, lávame, lávame y seré blanco como la nieve. Se refería a que le lavara sus pecados, que lo purificara. Y de verdad Dios tuvo que lavar, hacer un lavamiento en David cuando pecó, cuando cometió adulterio y asesinato. Tuvo que hacer un lavamiento de su alma. Tuvo que purificar el alma de David. Y Dios tiene que hacerlo día a día con nosotros, los redimidos. Esa es la obra del Espíritu Santo que trabaja en cada uno de nosotros. Jesús se refirió al lavamiento, purificación espiritual del alma, que es efectuado por el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, en el momento de la salvación. Cuando el apóstol Pedro le dijo, Señor, entonces lávame la cabeza, todo el cuerpo, si es posible, y desde la cabeza también, no solo los pies. Quizás Pedro le estaba diciendo, lávame todo en mi cuerpo. Y Jesucristo le dijo, los que están lavados solo necesitan lavarse los pies. Recordemos que ellos andaban en sandalias y no habían carreteras como hoy, pavimentadas, había mucho polvo. Y en las casas de los ricos tenían sirvientes exclusivos para lavarle a las visitas los pies, para que entraran a los invitados. Sí, es un trabajo a través del Espíritu Santo por medio
de la palabra de Dios en el momento de la salvación. Cuando un pecador se arrepiente y recibe a Jesús como su Señor, su Salvador, ya es lavado, es purificado. Y es cuando ya Jesús puede presentarnos ante el Padre como santos y justos. Si usted observa la palabra de Dios, el apóstol Pablo, cuando se refería, decía a los santos de Tesalónica, a los santos de los Gálatas, Efesios. Y también cuando se refiere a los justos, se refiere a los redimidos, ya lavados, purificados, con la sangre derramada en la cruz de Jesucristo. Sí, por medio de la palabra de Dios en el momento de la salvación. Efesios 5:26, Tito, la carta de Tito también 3:5. Un requisito fundamental y previo para pertenecer al reino de Jesús. Ser salvo. O sea, ser lavado o purificado. Permitirle al Espíritu Santo, cuando lo recibimos, que Él lave, que Él purifique nuestra alma. Para concluir con este mensaje, es necesario nacer de agua y del Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. Le pido que incline su cabeza por un momento. Y cierre sus ojos. Si usted ya tiene a Cristo en su vida, en su corazón, si usted un día le recibió, ya usted es hijo o hija de Dios. Pero como hijos de Dios nos estamos sometiendo a la palabra de Él, a los mandamientos. Estamos viviendo para Cristo porque Él vive en nosotros. ¿Está usted teniendo comunión con el Padre Eterno todos los días? ¿Está usted siendo permanente en tener esa comunión todos los días, escuchando la voz de Dios cuando lee, estudia la palabra de Dios y cuando ora? ¿Está usted obedeciéndole a Cristo, teniendo comunión con la iglesia, donde somos edificados unos a otros a través del poder del Espíritu Santo con su palabra, donde nos exhortamos, nos animamos unos a los otros? Donde se ha puesto el sentir de la iglesia, el sentir que hubo en Cristo, en sus discípulos, el sentir de ser fieles, el sentir de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo estamos caminando? ¿Recuerda usted lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Todos los días o solo en épocas cuando el mundo lo recuerda? Aún sin conocerlo, como es la llamada Navidad, Nochebuena. Porque nuestra Navidad fue cuando Cristo llegó a nuestra vida. Y si hay alguna persona
Usted ha escuchado este mensaje y aún no cuenta con ese Salvador. Hoy es el día para que usted se arrepienta de sus pecados, le pida perdón a Dios y le reciba en su corazón como su Salvador. Y yo quiero animarle a los que necesitan hoy nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu Santo. O sea, ser limpiados, lavados o purificados por la sangre de Cristo. Él quiere hacerlo en este momento con usted. Le voy a guiar en una oración para que usted le pida esto a Dios. Dios, soy pecador. Te pido que me laves, me limpies, para ser purificado en este momento con la sangre que usted derramó en la cruz, creyéndolo por fe. Te abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo more en mí. Gracias por esta salvación. Gracias por permitirme iniciar una relación personal contigo en este momento. Ayúdame a no avergonzarme de ti. Ayúdame a serte fiel. Transforma mi vida, renueva mi vida, hazla nueva, de acuerdo a tu santa voluntad, para honrar y glorificar tu santo nombre con mi propia vida. Te pido esto y gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.